¿no? Ligadas mucho al movimiento feminista, a la conquista del voto feminista y también femenino, y el acceso a las mujeres a la píldora. Estamos hablando sobre un poco la liberación femenina, ¿no? De buenas a primeras, o sea, la conquista del placer, el poder que eso les da también a las mujeres, ¿no? En la reivindicación sin duda estadounidense, que es donde situamos generalmente el tema de la historia cuando hacemos una mirada hacia atrás, el tema del derecho al voto fue, digamos, la primera gran oleada de reivindicación de las mujeres, ¿no? Y la segunda fue el control del propio cuerpo. Y la píldora sin duda marcó un hito porque era la herramienta necesaria para poder controlar eso. La idea de poder tener una relación sexual placentera sin el yugo de tener que quedar inminentemente embarazada a consecuencia de esto, ¿no? Claro. Y eso de hecho marcó y fue una pauta para la vida de muchas mujeres que lograron escindir el camino entre reproducción y placer. Claro, porque antes, ¿no? Con la idea de que antes del matrimonio no podían tener relaciones sexuales, entonces esperaban el matrimonio, se casaban y inmediatamente salían embarazadas, entonces el goce en pareja era muy corto, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda la capacidad que tenían las mujeres de poder explorar los propios caminos de su sexualidad eran restringidas en la medida en que podías quedar embarazada, ¿no? Y sin embargo, en la medida que este riesgo se difumina, se hace más disperso cada vez con el uso de la anticoncepción, hay mayores posibilidades de vivir con más libertad, el plano de la sexualidad, el plano de las relaciones sexuales, poder experimentar más, ¿no? Poder darse a la vida para vivir un poco más libremente, ¿no? ¿Y por qué el hombre se descoloca ante la posibilidad de que la mujer experimente su propio placer? ¿Por qué nos es tan difícil de entender y de asimilar? ¿Es por control? ¿Es por poder? ¿Por qué será? Sí, yo creo que tiene que ver con el poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Que no, la mujer no solamente por tomar una píldora va a cambiar su estilo, o sea, ella va a seguir siendo esposa, va a seguir siendo mujer, pero va a tener el control. Y eso es lo que le disgusta al hombre, que la mujer tenga el control. ¿Has visto muchas mujeres exitosas solteras? Muchísimas. Muchísimas mujeres exitosas que están solteras, porque el hombre se intimida ante una mujer de éxito, ante una mujer que tiene el poder de decisión. Antes de la píldora, ¿cómo era el método anticonceptivo? Proclamado por todos, inclusive los médicos, porque no podían decir nada sobre anticoncepción. Duerman en camas separadas. Ese era el método anticonceptivo, o sea, dormir en camas separadas. Casi como la moneda entre las rodillas, ¿no? O sea, si puedes mantener la moneda en las rodillas, no te vas a embarazar. Sí, imagínate, eso era. Y aquí en la parte de la historia, ¿cómo empezaron los hombres a investigar esto de la píldora para hacer que las mujeres se embaracen? O sea, no entró en la idea de ellos de decir, bueno, voy a hacer un método para que la paciente no se embarace, claro, o sea, un método no era la lógica de no era el principio de su investigación. El principio de su investigación era hacer que las mujeres que tenían infertilidad puedan embarazarse. Y todo eso dio un vuelco, porque vieron que eso mismo que podía ayudarte a ovular, también podía en otra dosis disminuir tu ovulación o anular tu ovulación. Entonces ahí fue el principio, ¿no? Pero tú hablabas, por ejemplo, del momento de la Segunda Guerra Mundial, en que las mujeres también tuvieron que salir a trabajar, porque los hombres estaban en la batalla, y pues también esto fue una oportunidad para la mujer, ¿no? Se le abrieron puertas, porque la sociedad no estaba preparada, no habían puestos de trabajo tampoco para recibir a estas nuevas mujeres independientes, trabajadoras, y no solo trabajadoras del hogar, ¿no? O en rubros que escaparan, pues, de secretaria, enfermera. Sí, muchas mujeres llegaron en esa época, gracias al control de la natalidad, a completar sus estudios, a concluir sus estudios y ser profesionales y profesionales distinguidas en su época, ¿no? Y muchas de esas mujeres con esa idea, como decíamos, del feminismo, que ahora no suena mucho, levantar al resto de mujeres. Es que el feminismo ya logró tanto, ¿no? Ya las batallas están... No, pero es una bandera, digamos, si yo fuese mujer y feminista, me parece que la bandera de la píldora anticonceptiva sería la bandera. Es la bandera, claro. Mira que antes del voto, ¿sabes? Porque
el derecho ciudadano yo creo que lo hubiesen conquistado igual en el tiempo, con su presencia, con su éxito profesional, qué sé yo. Pero esto de poder decidir, es que para los hombres ustedes quizás no lo puedan entender, es tan sencillo porque no hay nada que decidir, ¿no es cierto? No hay, Lo que pasa es que los hombres, desde que fueron hombres, fueron aceptados como ciudadanos. Nati, nuestro placer ¿no? nunca estuvo condicionado Claro, a que algo, por a que supuesto. algo nos podía pasar, ¿no es cierto? A que nuestra vida cambiara de ahí en adelante por sentir un placer. En cambio, en la mujer no, la mujer que vivió una experiencia sexual atormentado pensando que se puede quedar embarazada, no disfruta, vive una experiencia... O también por lo vivir general, pensando, claro, vivir pensando que lo natural era reproducirse, simplemente, ¿no? Que también es una cosa natural, pero se olvidaban del otro aspecto, ¿no? Sí, es que para la mujer estaba prohibido tener el disfrute sexual. Si las primeras mujeres que empezaron a usar algún método anticonceptivo, antes de la píldora, por supuesto, cosas artesanales, cosas tópicas que se colocaban dentro Bueno, de la el condón vagina. tiene pues muchísimos años, ¿no? Pero no funcionaba. ¿Cómo se les necesariamente. llamaba? Se les llamaba prostitutas Claro. decentes. O sea, era dentro del ámbito del hogar las que utilizaban y eran separadas. O sea, en un grupo de mujeres que alguien hablara, ¿sabes qué? Yo uso un método anticonceptivo. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo usas? ¿Qué te pasa? No debes usar eso. Eso es contra la Iglesia Católica, contra los mandamientos de Dios. O sea, uno tiene que tener relaciones sexuales para procrear. Y si no quieres tener hijitos, duerme en camas separadas. Correcto. Es por eso que a veces vemos parejas que se casan y las amigas le están diciendo, oye, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿No? Y cuando tienes uno, oye, ¿cuándo vas a tener el segundo? Es porque estamos acostumbrados a que así era, te casabas para tener hijos y tener una familia, ¿no? Exacto. El Siempre recuadro estamos perfecto, todavía, ¿no? sí, siempre estamos todavía con eso. Pero Beatriz, tú tenías información sobre lo que está pasando ahora, ¿no? En cuanto a métodos anticonceptivos y cuéntanos un poco de la experiencia de lo tuyo. Es bien interesante ver, por ejemplo, que hoy día las estadísticas dicen que el 99% de las mujeres tiene algún conocimiento de los métodos anticonceptivos, ya sean modernos o tradicionales. Pero es también preocupante ver que el acceso a métodos modernos, digamos, todavía no es completo y hay una tercera parte de las mujeres que desearían usar métodos anticonceptivos que no llegan a usarlos. Y eso tiene que ver con variables de pobreza, con abastecimiento en las políticas públicas, porque no todo el mundo tiene el recurso económico disponible para ir a la farmacia y adquirirlo libremente, ¿no es cierto? Entonces todavía hay una necesidad en planificación familiar insatisfecha en nuestro país y eso sin duda tiene mucha relación con esta libertad de la que estamos hablando, porque la píldora es un instrumento, pero en la medida en que ese instrumento no llegue a la vida de todas las mujeres, no va a tener esos efectos tan beneficiosos en la vida de todas las mujeres. Pero Beatriz, yo convivo con adolescentes en la universidad, jóvenes, adolescentes, digamos, mayores si quieren, y tendrán mucha información, pero pisan el palito igualito, ¿eh? Sí, sin duda O sea, también. Tú te lo puedes explicar cómo hoy día quedan embarazadas. Sí. Y no son personas de bajos recursos, No, ¿qué va, qué O va? sea, Muy personas informadas, ¿no? educadas, Así es. informadas. Sí, sin duda también es cierto, hay un montón, digamos, de conductas de riesgo y, por ejemplo, tenemos tasas de adolescentes altas que ya Así son es. madres, tenemos gente que a temprana edad es, digamos, madre, digamos, ya dentro de los 20, muy cerca de los 20 y menos cerca de los 30. Y, por ejemplo, hoy en día las mujeres peruanas tienen un hijo más del que hubieran deseado tener, según también las estadísticas nacionales. Y eso debería hacernos pensar en temas de educación, temas de abastecimiento